Hola kinesiócratas, bienvenidos a un nuevo episodio de Kinesiocracia, gobernados por el movimiento. Hoy es jueves 28 de septiembre de 2023 y bueno, a nosotros ya nos conocen, somos los kinesiólogos Matías Osa y Nelson Adrián, acá en un capítulo de Trasnoche. De Trasnoche, sí, en realidad debería decir que ya es viernes 29 de septiembre, ¿no? Pero así es. Para efectos prácticos da lo mismo. Y hace tiempo que no nos veíamos por acá, que no conversábamos, Nelson. Pero me he enterado que te estáis adaptando a varias cosas nuevas. Sí, amigo Matías, así es. Bueno, en gran parte que no habíamos coincidido en los horarios, pero también porque estoy viviendo hartas cosas nuevas, ya entre ellas ser padre, que me ha trastornado totalmente los horarios, y además, bueno, ya como algunas personas saben también, me cambié de ciudad, me vine al campo, abandoné la civilización y estoy trabajando en una clínica acá, en la sexta región, en Rancagua, y además en agosto comencé haciendo clases en otra universidad, así que bien contento con todos los proyectos nuevos, pero claro, ha sido como demasiada cosa nueva de golpe. Así que ha sido un segundo semestre más o menos intenso. Y eso ha significado que muchas cosas que me gustan he tenido que dejarlas de lado un poco, entre ellas nuestras charlas kinesiocrásicas. Sí, pues vamos a ver si ahora que nos vamos adaptando a un nuevo horario, que es los jueves a medianoche, parece, empezamos a darle más frecuencia a esto. Sí, de todas maneras. Porque de verdad, chavo, menos conversar de estas cosas que surgen entre los conversaciones con estudiantes, con otras personas. Por ejemplo, una conversación que tuve una vez hace poco con un antivacuna. ¿Ya? Me dio este dato de que no sé de dónde lo sacó, pero que 1 de cada 100 niños que se ponen la vacuna de MMR, la trevírica creo que es acá, sí. desarrolló autismo. Ya como pensando un poco que esa es la vacuna de la que hablaba Wakefield en su estudio. En ese estudio el que publicó en The Lancet, que significó para él después ser expulsado y retractado el artículo, ya perdió su título de médico y todo. Y bueno, el argumento como para decir que la probabilidad de tener autismo después de la vacuna es esa, que 1 de cada 100 niños que se vacuna tiene o desarrolla autismo. Ahora, yo veo dos problemas en ese argumento. Y el primero es la estigmatización del autismo que se da con estos antivacunas, con ese argumento de la antivacuna. Como si fuera un gran problema el autismo. Y bueno, no quiero que le dediquemos mucho tiempo a eso. Quizá en otra conversación podemos hablar con eso. Algún experto en neuroquine quizá que trabaje en el área nos podría como guiar un poco más. Pero el segundo problema que veo con ese argumento es que en realidad la prevalencia de autismo en la población en general es de un 1%. O sea, con o sin la vacuna, la probabilidad es la misma. Y ese error que uno hace al sacar conclusiones cuando tiene datos incompletos es lo que se conoce como la falacia de la omisión de tasa basal. Este error lo que hace es que relacionemos hallazgos y síntomas, por ejemplo, como algo significativo. Y si no conocemos la prevalencia real de esos síntomas o de esos problemas, pucha, estamos sobrevalorando algo que tiene mucho que ver con lo que hablábamos en el último episodio de todos los sobres. Ya, no sé, otro ejemplo, decir que, por ejemplo, el 10% de los malos kinesiólogos son zurdos, mientras que el 90% es diestro. No sé si hay escuchado algún dato así, pero si uno no conoce también la proporción de personas zurdas en la población en general, el dato no nos dice nada, porque el 10% de la población es zurda. Entonces, cualquier muestra en general debería tener un 10% de zurdo y un 90% de diestro.
Claro, bueno, yo creo que la kinesiología está llena de esa falacia de la tasa basal. Y el tema que vamos a hablar hoy día, creo que es como no sé si el buque insignia de esa falacia, pero claro, yo creo que nuestra profesión está expuesta bastante a eso. Igual ese antivacuna con el que conversaste no te dijo fuente, de autor, de paper, no, nada, me imagino, te tiró ese dato que sonaba bonito, como Sí, uno de cada habitualmente no los 100. tienen. Habitualmente no tienen esos datos o datos epidemiológicos reales, sino que, no sé, lo vieron en algún influencer, lo encontraron en redes Lo vieron en sociales, o TikTok. claro, en TikTok, en Instagram, alguien lo publicó, en X. Ya, bueno, yo admiro eso de ti, Matías. Tú tienes una capacidad de poder escuchar a la gente en general. A mí, si esa persona me hace al lado, me doy media vuelta y me retiro. Sí, pasa Ya, ¿qué que... nos Sí, junta el tema de hoy. El tema de hoy, bueno, el de, tema de hoy? derivado de esta falacia de la omisión de tasa basal, es la disquinesia escapular. O disquinesis, como te gusta Temazo. decirle. ¿De quién es? Suena más científico. ¿Sí? Ya, bueno. ¿Te tiene que partir por una definición? Perfecto, ¿Sí? perfecto. Bueno, definamos entonces a la disquinesis, ¿ya? Ya. La discinesia escapular, un Ujú. término que describe a la alteración física en la posición y el movimiento escapular. A menudo se utilizan otras palabras, otras denominaciones como la disquinesia, la disritmia, o como a mí me gusta decirle, ¿cierto? La disquinesis. De todas maneras, otra de las terminologías usadas para referirse a este síndrome es el ala escapular, ¿ya? Pero normalmente es una afección diferente que resulta en disquinesis, ya después de Ujú. alguna lesión del nervio torácico largo o el accesorio espinal. Ahí cabe recalcar también importante que la escápula alada, que es como un hallazgo observacional así súper vago, no significa, no implica directamente una disquinesis. De hecho, muchas de estas características posturales que tienen que ver con la escápula alada, al momento que se le pide movimiento a la persona, cambia. Por lo tanto, una evaluación estática no es como extrapolable esta dinámica. Bueno, pero de todas maneras lo que quería decir con eso es que no hay correlación, ya no se correlacionan entre ellas, ¿ya? Claro, una cosa es la Y bueno, posición de la escápula y la otra es el movimiento, claro, porque la discinesia tiene, o la así es, disquinesis tiene que ver con una alteración, el sufijo dis, y el otro es kinesis, que tiene que ver con el movimiento. claro. Claro, así es. Bueno, y esta disquinesia escapular se puede observar en atletas que realizan movimientos por encima de la cabeza y también en patologías más o menos comunes de hombro, como alguna lesión o patología del manguito rotador, Ujú. inestabilidad ilunumeral, síndrome de pinzamiento, desgarro del labrum, etcétera, pero también en personas sanas. O sea, se ve muchísimo también en personas sanas o asintomáticas, ¿ya? Eh, Así que en ese aspecto, Matías, ¿qué podríamos agregar ahí el punto de vista como de la biomecánica escapular, que sería Sí, interesante para analizar? claro, hay que entender, si vamos a hablar de una alteración del movimiento, recordar un poco los movimientos que tiene la escápula o la articulación escapulotorácica. Se describen tres ejes de movimiento o tres tipos de movimiento. La rotación hacia arriba o hacia abajo, la rotación hacia medial o lateral y la inclinación anterior o posterior. Y además de eso, movimientos a lo largo de dos ejes o dos traslaciones. El deslizamiento hacia arriba y hacia abajo y el deslizamiento hacia medial y lateral. Entonces, en la combinación de todo esto tenemos al final 5 movimientos. Ya tenemos rotaciones en torno a 3 ejes y movimiento a lo largo de 2 ejes. ¿Ya? Otro movimiento que ya no sería fisiológico sería la separación de la escápula de la parrilla torácica. Los patrones más comunes de los movimientos de la escápula son la retracción escapular, que sería rotación externa con inclinación posterior y rotación hacia arriba y traslación medial. La protracción, que es rotación interna más inclinación anterior con rotación inferior y traslación lateral. Y no sé, está escrito como encogimiento o recogimiento, que sería la traslación hacia arriba, la inclinación anterior más rotación interna. Entonces, tenemos también un movimiento combinado de la escapulotorácica o escapulotorácica con la glenohumeral. Ya lo que
algunos recordarán como ritmo escapulohumeral. Entonces, durante la elevación normal del miembro superior, cuando pasamos por arriba de la cabeza, el movimiento primario de la escápula es la rotación superior y el movimiento secundario es la inclinación posterior. Y ese movimiento coordinado entre la escápula y el húmero es necesario para el movimiento eficiente del brazo y para mantener un poco la relación de longitud óptima para los músculos que hacen el movimiento glenohumeral. Las alteraciones, entonces, dentro de la disquinesia o disquinesis escapular son un aumento en la inclinación anterior de la escápula, una mayor rotación interna de la escápula o una rotación hacia arriba que esté alterada. Las causas de esta disquinesis las podemos agrupar en fundamentalmente 3 categorías. Las que están relacionadas con el hombro, las que están relacionadas con el cuello y las que son vinculadas a la postura en general. En general, la disquinesis no tendría por qué ser sintomática si es que no está acompañada de otra patología. Entonces, pueden haber síntomas como pueden no haberlos. Los síntomas en general se describen como dolor en el hombro anterior, dolor en la escápula posterior superior o dolor en el hombro superior y en la parte lateral más proximal del brazo. Entonces, en general no es o no sería la disquinesis la que provoca el dolor, sino que alguna otra condición que es dolorosa y eso es lo que provoca los síntomas. En este caso, pudiese ser como de pronto un hallazgo clínico, Claro. porque claro, un movimiento, comillas, alterado, no se correlaciona con dolor. Entonces, es como si una persona que tiene un patrón de marcha distinto a la normalidad, Uh-huh. que debería estar asociado también a dolor. Entonces, la disquinesis ahí pareciera que acompaña ciertos cuadros, como tú bien lo nombrabas, ¿cierto? Algunas patologías de hombro, cervical y la zona también torácica, pero ¿qué pasa con los asintomáticos? Que al parecer, según lo que estuvimos ahí averiguando en varias investigaciones, es bastante prevalente también en personas que van a ser asintomáticas, así que es bien interesante esto de la importancia que pudiese tener relativa a este movimiento alterado de la escápula. Ya, entonces si yo sospecho que el paciente que tiene una patología de hombro tiene esta alteración del movimiento, ¿hay alguna manera, crees tú, confiable de evaluarla? ¿Alguna prueba válida que nos diga que la persona tiene efectivamente una disquinesis? Sí, mira, en este aspecto es bien interesante, ¿ya? Porque normalmente, bueno, no existen así como exámenes de laboratorio, ¿ya? Y los tests que van a ser principalmente visuales, la verdad es que la literatura ha mostrado que no son muy confiables, que digamos. En términos generales podemos decir que no existe una evaluación clínica estándar ya para este tipo de condición, pero algunos métodos de evaluación han demostrado ser confiables, o sea, como por ejemplo la determinación de presencia o ausencia de la disquinesis basada en la parte, digamos, observación, y se clasifica en uno de estos 4 tipos que se mencionaron. Ahora, en cuanto a los parámetros más estadísticos, psicométricos, si queremos, que podemos tener acá, Uh-huh. por un lado, la confiabilidad, ya un estudio del año 2017, publicado en el Journal de Orthopedic Sports Physical Therapy, muestra que se encontró que era más probable detectarla en personas que se conocían como asintomáticas, por parte del examinador, del evaluador, y la prevalencia es similar en personas con dolor y en personas asintomáticas. Entonces, interesante ese dato porque pareciera que el sesgo de saber que la persona es sintomática, como que también predispone al evaluador a que vaya quizás pensando en que debería haber por ahí una disquinesia escapular. Ese es un estudio interesante porque encontraron que como que el umbral para definir si estaba o no estaba cambiaba cuando el examinador sabía que la persona era sintomática o si sabía que era asintomática. Entonces, el mismo sujeto que era observado por varios kinesiólogos, algunos sabían de su historia de síntomas y otros no, y lo clasificaban distinto, viendo el mismo movimiento, sabiendo que tenía o que no tenía síntomas. Entonces ya es medio sospechoso podríamos decir, diagnóstico de una disquinesia. Un poco coincidiendo con eso, Sí,
Otro artículo publicado en 2016 encontró que esta disquinesia tenía una prevalencia informada mucho mayor en atletas que hacen movimientos por encima de la cabeza en comparación con atletas que no hacen esos movimientos del brazo por encima de la cabeza, que podría ser un tema más adaptativo que patológico. Porque no necesariamente todos esos que tienen mayor prevalencia de disquinesia en realidad tienen más patologías de hombro. Y en ese caso, Matías, por ejemplo, ¿no será que podríamos hablar de una adaptación normal según la actividad de estos atletas que hacen movimientos encima de la cabeza? Más que sea una condición que los deje más propensos a lesiones de hombro. Justamente eso pienso yo, que tiene más que ver con una adaptación funcional a poder describirlo, clasificarlo como una alteración o una patología del movimiento. Ya, entonces, ojo con ahí cómo lo estamos después tratando de manejar en estos pacientes que hacen movimientos del brazo por sobre la cabeza. Los examinamos, encontramos algún tipo de disquinesis y después decimos, bueno, si queremos tratar el dolor tenemos que tratar esta alteración del movimiento. Y en realidad podemos estar finalmente atornillando en sentido contrario, atornillando para el otro lado, porque no es un problema o no está asociado a la patología, sino que puede ser más una adaptación funcional. Claro, es como un primo hermano del valgo dinámico en la rodilla. Claro, digno de otro, podríamos decir. digno de otro capítulo, quizá. Claro, digno de otro podcast. Ya, tenemos acá otro artículo interesante, el 2014, un poco más antiguo, pero tiene que ver con estos datos de la confiabilidad de la evaluación y se llama así, ¿puede la observación clínica diferenciar entre individuos con o sin disquinesis escapular? Acá, de forma rápida, 26 sujetos asintomáticos fueron reclutados en el estudio. Se hizo un protocolo de fatiga musculatura periscapular y se realizan pruebas visuales de disquinesis, ¿ya? En una de las 4 categorías. ¿Ya? Solo la inclinación anterior escapular fue significativamente mayor en el grupo de disquinesis tipo 1. ¿Ya? Y en este caso, observación clínica de la proyección posterior del ángulo inferior de la escápula, en comparación con el grupo que no tenía disquinesis. ¿Ya? En este caso hubo un P de 0,037 en plano escapular y un P de 0,001 en plano sagital. ¿Ya? Bueno, como conclusión acá, después de estos datos y de lo que se hizo con estos 26 sujetos, es que la observación clínica se pudiese considerar apropiada solo en la, no sé si diagnóstico es la palabra, pero sí por lo menos en detectar una disquinesis tipo 1. Dada la menor prevalencia y tamaño de la muestra para los otros tipos, se necesitan estudios adicionales, ya como para validar la observación clínica. ¿Ya? Pero independiente de eso, del N que podríamos ya entrar a discutir si está bien o no, la cantidad de personas, bla, 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 la prevalencia sí tenemos que, pareciera que la utilidad clínica de la observación pareciera que no es muy fina, ya más allá de encontrar el tipo 1 que es como el más clásico o el más común también. Y acá de nuevo, considerar que estamos hablando de sujetos asintomáticos, que yo creo que ese es como el dato más importante de este estudio, que independiente que se encuentre o no disquinesis, da lo mismo el tipo, estamos hablando de gente asintomática. ¿Ya? Y eso igual enciende un poco las alarmas como para decir, bueno, si estamos hablando de gente asintomática, quiere decir que estos 26 sujetos, por ejemplo, estarían destinados a tener dolor de hombro o alguna patología. Da para pensar un poco. También con respecto a la medición, a la observación o al diagnóstico o detección, ya otro estudio del 2009 de Ull y Kibler tomaron a 56 sujetos, 35 con lesiones y 21 sin síntomas en el hombro. Y aquí 2 evaluadores ciegos, no sabían en el fondo si a la persona, al sujeto que estaban evaluando estaba dentro del grupo de personas con lesión o asintomático, categorizaron el movimiento escapular de todos estos sujetos para determinar la confiabilidad interevaluador usando 2 métodos observacionales. Uno, el de sí o no, o sea, ¿tiene disquinesis o no tiene disquinesis? Y el otro es el de la clasificación en uno de los 4 tipos. Ya, la mayoría conoce los 3 tipos de disquinesia, en el fondo hablamos del tipo 4 cuando no tiene disquinesia. Y se instrumentaron además con receptores electromagnéticos, así para evaluar la cinemática escapular de manera más objetiva. Y determinaron entonces si es que hay o no una disquinesia de manera
quizá menos dependiente del observador. Como resultado, acá el acuerdo porcentual interevaluador y el grado de acuerdo medido por estadística, el indicador kappa. Los que no se acuerdan lo que era el kappa pueden volver al primer capítulo donde hablábamos de las pruebas diagnósticas. Pucha, era un valor relativamente decente, un 79%, ¿ya? Y el valor de kappa es 0,4. Es un valor bien bajo de confiabilidad. ¿Ya? Y el método de 4 tipos da un 61% de porcentaje de acuerdo con un kappa de 0,44. Entonces, aunque el método tenía una mayor sensibilidad y un mayor valor predictivo positivo, igual eran valores bajos. Ya tenía una sensibilidad de un 76% y un valor predictivo positivo de 74% en comparación con el criterio tridimensional o esta medición más objetiva con estos sensores electromagnéticos. Y el análisis ya más estadístico encontró significativamente más asimetrías en varios planos en sujetos sintomáticos hacia la flexión que en comparación con los sujetos asintomáticos. O sea, aquí ya han encontrado que hay una pequeña correlación entre la sintomatología y la presencia de esto, pero el 54% de los sintomáticos tenía esta disquinesis. O sea, ahí también está para el otro lado. También hay sujetos sintomáticos sin disquinesis. Entonces, también encontramos, aunque este artículo lo que pretendía hacer era evaluar la prueba diagnóstica en sí, también nos entrega otros datos que nos hacen dudar de la relación que puede tener esta alteración del movimiento con la sintomatología. O sea, una vez más podemos nombrar esto que dijimos en capítulos de otras temporadas, que la correlación no es lo mismo que causalidad. Bueno, y yo creo que el artículo que completa un poco todo lo que hemos estado hablando ahora es un artículo muy interesante que ahí Matías va a compartir, me imagino, el link ahí para que los kinesiócratas que quieran leerlo, que fue publicado en junio de este año, 2023, y es básicamente una revisión sistemática de la literatura, ya que se llama, claro, ya por nombre esta revisión, que es tiempo de normalizar la disquinesis escapular, y habla sobre la incidencia de la disquinesis escapular en las personas con y sin sintomatología, o sea, más o menos lo que estamos conversando hasta ahora. Bueno, esta como una revisión básicamente resultó en 11.619 estudios, ya después de eliminar duplicados, y al final se retuvieron 34 estudios para el análisis. ¿Ya? Se estudiaron entonces en un total de 2.365 individuos, ¿ya? Y en dentro de los estudios de la población atlética y ortopédica general sintomática, hubo un 81% y un 57% de individuos con disquinesis escapular respectivamente, y un total de 60% entre ambos grupos sintomáticos, o sea, en este caso deportista y ortopedia general. Uh-huh. Dentro de los estudios de esta población atlética y general asintomática hubo un 42% y un 59% de individuos con disquinesis escapular respectivamente, y un total de 48% entre ambos grupos asintomáticos. Entonces acá los números son como bien decidores, y la conclusión es que un número considerable de individuos con síntomas de hombro no presentan esta disquinesia. Y además también acá señalan que es más revelador el número de individuos asintomáticos que sí presentan disquinesia escapular, lo que sugiere que esta pseudoalteración, esta disquinesia escapular, podría ser un hallazgo normal en casi la mitad de la población asintomática. Y yo creo que eso es como esa conclusión que tiene esta revisión, es que es bien decidora y va un poco en la línea de lo que ya han reportado otros investigadores, por lo menos desde hace unos 10 años, en donde pareciera que la disquinesia escapular en consecuencia pudiese ser una variación normal o podría ser una adaptación según la necesidad de la actividad que realiza la persona. ¿Ya? Yo recuerdo hace años atrás leí un artículo donde analizaba breakdancers, ¿ya? Yeah. Y que mostraba que las personas cuando se evaluaban, digamos, de pie, ya en bípedo, tenían escápula alada a la observación,
y cuando se le pedía el movimiento del hombro, aparecía algún tipo de disquinesis. Sin embargo, cuando hacían sus movidas en el suelo y se apoyaban todo el peso del cuerpo en los brazos, por ejemplo, en las manos, desaparecía por completo la disquinesis escapular. Entonces, como que ese fue uno de los primeros estudios que yo vi que se cuestionaba realmente si es que la disquinesis era mala, por así decirlo, era buena, en el sentido de que si cumplía algún rol, en específico en este grupo de bailarines, por ejemplo. Entonces, este estudio, años después, aparece más o menos concluyendo algo bien, bien similar. Sí, ahora déjame, solo para énfasis, repetir los porcentajes. Un 60% de los sintomáticos, según esta revisión sistemática que mencionaba recién, un 60% de los sintomáticos tiene disquinesis y un 48% de los asintomáticos tiene disquinesis. Es una diferencia muy baja, ¿ya? Y deja mucho margen para los dos lados. ¿Ya? Muchas personas sintomáticas con y sin, muchas personas asintomáticas con y sin. Entonces, no es no es predictor de síntomas. Y lo otro es lo que veamos ahora, si es que de verdad, una vez que la identificamos, la podemos tratar, ya podemos corregir eso. ¿Qué hay de eso? Que interesante también, porque normalmente en la clínica uno tiende hay disquinesis, hay que trabajar el cerrato anterior, como la clásica. Claro. Bueno, Physical Therapy, 2016. Perspectivas críticas y teóricas en la estabilización escapular. ¿Qué significa? Y si estamos en el camino correcto, de Kevin McQuaid y otros. En este artículo, como dice el resumen, desafía las creencias tradicionales sobre la estabilización escapular, porque examinan críticamente las creencias actuales para el 2016, y discuten las definiciones de estabilización y estabilidad en el contexto de esta articulación o de la región escapulotorácica. Y evalúan la evidencia con respecto a la estabilización escapular y la disquinesia. Aquí los autores dicen que la variabilidad del movimiento escapular debe ser acogida como una estrategia de optimización del sistema nervioso central en lugar de un factor patológico, ya justo como estábamos diciendo hasta ahora, y que la variabilidad debe considerarse en términos de patrones de movimiento acoplados en lugar de posiciones o ángulos escapulares singulares, absolutos y aislados, ¿ya? Después otro ensayo clínico habla de los efectos de la estabilización escapular y el ejercicio en la cinemática escapular, en la discapacidad y en el dolor en personas con pinzamiento subacromial, que es como uno piensa pensamiento subacromial, a ver, vamos a ver cómo se está moviendo y qué posición tiene la escápula. Aquí, Turgut y sus compañeros hicieron la prueba. Tomaron un grupo de personas con pinzamiento de hombro y las trataron con ejercicios de fuerza y flexibilidad. Y a un grupo le agregaron la estabilización escapular. Los dos grupos, los que hicieron solo fuerza y flexibilidad y los que hicieron fuerza y flexibilidad más estabilización escapular, mejoraron el dolor, mejoraron su funcionalidad, pero el entrenamiento de estabilización no parece hacer una gran diferencia. Habían pequeñas diferencias en el rango de movimiento de rotación externa y de tilt posterior escapular. Pero acá un punto que eché de menos en el estudio fue que no dicen si evaluaron la presencia de disquinesis después de la intervención. Ya, solo dicen que no hay diferencia entre estabilizar o no en los outcomes como dolor, como discapacidad, pero no comprueban que efectivamente el tratamiento de estabilización que se supone que tendería a corregir esta disquinesis, corrija y lo lleve a una tipo 4, que sería en el fondo la ausencia de disquinesia. Entonces, encuentro que hay un déficit en estos estudios que dicen, ya, vamos a corregir esto, pero vamos a medir en otro lado. Pero no hay una evaluación que digan que, por ejemplo, acá hicieron este ensayo tratando de corregir una eventual disquinesia, pero no están los datos de si la persona que dentro del grupo de personas que tenían disquinesia, o sea, y que hicieron entrenamiento de estabilización, de verdad se corrigió y disminuyó, por ejemplo, la incidencia o la cantidad de personas con disquinesis. Entonces,
nos falta información sobre si es que esta alteración del movimiento, si la definimos así, se puede corregir con ejercicio. Que sería un punto importante a saber. Una vez que ya la encontramos con métodos que parecen no ser tan confiables, tratamos de corregirla. No sabemos si los efectos que tenemos sobre outcome, como el dolor o la discapacidad, se deben a que hizo más ejercicio o se deben a que de verdad se corrigió el movimiento o se normalizó, no sé, el movimiento escapulotorácico. Ya lo habíamos conversado en el capítulo del core, eso. Sí. Ya que se hacían en personas con dolor lumbar, se hacía entrenamiento del core y se medía cuál era el impacto sobre el dolor lumbar, pero no había una evaluación estandarizada para el core a ver si eso mejoraba o no. Ya, y eso ahí es donde estamos débiles en la investigación cuando tratamos de evaluar outcome de manera indirecta con respecto a los efectos que estamos tratando de lograr. Grave error. Porque claro, si partimos de la base solamente de si los test que estamos utilizando para evaluar son válidos o no, ya se nos cae la premisa de si es válido que hayamos encontrado o no la disquinesia escapular en los pacientes. Y pareciera que la literatura y la evidencia científica sumatoria mostraría, porque dimos ahora algunos ejemplos de muchos, en donde el entrenamiento enfocado en la musculatura periescapular o que estabiliza la escápula, si bien disminuye síntomas y mejora la función, pero no cambia la disquinesis. Entonces, pareciera entonces que ir a trabajarla de manera como tan específica o pensando en corregir esta disquinesis como causa del dolor, pareciera que no tiene mucho sentido. Al menos la evidencia hasta el momento pareciera indicar eso. Sí, ahora bueno, esto tiene este efecto de péndulo. Cuando se empezó a hablar de disquinesis y había que encontrarla y había que trabajarlo y había que trabajar este músculo, el serrato y el trapecio y el romboide y por acá y por allá y todo eso, cuando al final todos los pacientes con dolor de hombro tenían que hacer su tratamiento de estabilización escapular. Uh-huh. Quizá los que se informen más ahora van a decir, a ninguno de estos pacientes tengo que hacerle manejo de estabilización escapular. Y ahí vamos moviéndonos entre los extremos, que en ningún caso van a ser buenos esos extremos. ¿Ya? Así que va como una especie de atención, precaución con esto. Claro. Piénselo bien. Ya, no estamos diciendo acá que no haya que hacer ejercicios de estabilización, ya como claro. para que no quede la idea de que ese es el mensaje. No, o sea, en este caso yo creo que el mensaje importante es quizás no preocuparse tanto de corregir la disquinesis, uh-huh. Pero de todas maneras ir a trabajar la musculatura estabilizadora glenohumeral y también estabilizadora escapular, que al final, independiente de la patología que exista o la disfunción presente, uno al final del día va a terminar igual trabajando esa musculatura. Lo que pasa es que es distinto el objetivo que está detrás, que puede ser mejorar la función de la persona, disminuir el dolor, pero las mismas técnicas pueden ser utilizadas pensando en cambiar el movimiento tridimensional de la escápula. Así que al final, claro, no estamos diciendo que con esto hay que desecharlo, que está malo y que nunca más nos preocupemos de eso, no, pero tampoco perder mucho tiempo pensando en que podemos recuperar eso, porque es muy probable que sea algo que venía con la persona y que puede que esté presente de antes. O sea, no tenemos la menor idea si es que la persona desarrolló eso como adaptación o ya lo tenía de antes. Así que perder el tiempo mucho en eso, no sé. O sea, al menos autores bien importantes en el estudio de patologías de hombro como Lewis y como Littlewood han mostrado que es más importante el entrenamiento per se de la función del hombro. Sí, que dentro de lo que decías tú, falta considerar una tercera opción, que es que esta disquinesia sea una adaptación antiálgica, que apareció... Claro, como una consecuencia claro, del, que apareció del dolor. Después del dolor, después de la disfunción, y que en realidad se va a corregir prácticamente sola una vez que esa otra disfunción también se corrige. ¿Ya? Y que... ¿Qué es lo que tiende a pasar? ¿Eh? O sea, sí, hay autores como Hodge que dicen eso.
Paul Hodge postula, por ejemplo, bueno, él estudia más en la zona lumbar, pero él postula que si uno corrige el dolor en la zona lumbar, por ejemplo, los patrones de movimiento debiesen de manera más o menos automática ir a corregirse. Entonces eso podría aplicar también para, por ejemplo, la zona de la cintura escapular. Perfectamente. Bueno, y ahí entramos en la... En esta discusión de por qué en algunos sí y en otros no. Bueno, porque en algunos sí y en otros no nomás. Pues. En algunos tenían la alteración previa a la... O sea, no sé, tenían la disquinesia de base antes de presentar síntomas. Otros le aparecieron los síntomas y eso es lo que le provocó la disquinesia. Y no van a entrar todos al mismo saco. ¿Ya? Así que no. hay que mirarlo con más atención, ¿ya? Y no establecer siempre la relación de causa-efecto en una única dirección. Bueno, y porque la vida es así nomás. Pues. Hay personas que es más alta, otros más pequeños, otros con más cabello que otros. Y otros también. A ver. Tienen... No, nada. No, pero otros puede que tengan su escápula que se mueva de una manera distinta, no significa nada. Así es la vida, ¿no? Invitamos a los kinesiócratas a que puedan discutir esto, ojalá, con nosotros en nuestras redes sociales. También lo invitamos a leer estos documentos, que al final nosotros estamos dando acá un resumen. Ya hay una interpretación de cierta manera de lo que nosotros hemos visto, pero siempre abierto a discusiones, porque también, como dice Matías, hoy en día puede que no sea relevante, pero puede que mañana sí. O sea, eso lo ha entretenido la ciencia, que la ciencia se refuta con más ciencia, así que hay que esperar a ver qué pasa. Puede que la tendencia siga siendo de demostrar de que la disquinesis no tiene mucho sentido, ¿ya? Justamente por eso yo empiezo siempre dando la fecha del podcast, porque eso es lo que sabemos o lo que encontramos hasta ahora. Si alguien escucha esto 5 años en el futuro, puede que haya cambiado completamente, y esto es lo que nos dice la evidencia y el cuerpo de conocimiento hasta el momento. Así es, pues. En nuestra profesión nada es definitivo. Y ahí lo tienen, pues, la tasa basal y la disquinesia escapular. Recuerden que nos pueden encontrar en redes sociales, en Instagram y Twitter, bueno, ahora X, ya, somos @kinesiocracia, y también tenemos una fanpage en Facebook, Kinesiocracia. Nuestro correo es kinesiocraciapodcast@gmail.com y ahí estamos atentos a sus comentarios, preguntas y sugerencias. Visiten por favor nuestra página kinesiocracia.com. Ahí van a estar el enlace a todos los episodios del podcast, algunas notas y enlaces. Los artículos que mencionamos van a estar también enlazados ahí, y otros links de interés, y además tenemos un blog con algunos temas de interés para kinesiócratas que también está abierto para la discusión. Ya, ahí yo estoy publicando también algunos artículos que están escribiendo algunos estudiantes como parte de un trabajo de una asignatura. Ya, lo voy actualizando ahí. Así que bueno, si ustedes disfrutan del podcast o del blog, ahí mismo en el blog nos pueden invitar a un café. ¿Ya? Prometemos que no vamos a comprar droga. Quería saludar también a una alumna que me dijo que era fanática del podcast, así que Amanda, un saludo para usted. Y eso sería. Hasta la próxima y sigamos en movimiento.